Hola, hoy os hablaré sobre el problema de investigar en tu vida, ¿vale? La cosa de cómo investigar cada uno en su vida, ¿vale? Mirad, llevamos toda la vida criticando a personas, ¿verdad? Lo que estamos haciendo siempre cuando criticamos a las personas es comparar con nuestro pasado lo que hacen otras personas, llegar a conclusiones, ¿vale? Y normalmente esas conclusiones se las comentamos a alguien, ¿verdad? Otra cosa parecida es que nos tragamos estos programas del corazón que solo critican a otras personas y nosotros nos sumamos a las críticas, ¿verdad? Otra cosa parecida que hacemos es intentar seguir a personas que admiramos. Es decir, ver lo que hacen los famosos, por ejemplo, y copiar lo que hacen para sentir que somos como ellos, ¿verdad? Siempre que estemos copiando a alguien, nos estamos matando a nosotros mismos como seres vivos, ¿entendéis? Porque tu vida no es solo la memoria de tus recuerdos. Da igual lo que contengan esos recuerdos, ¿entendéis? Otra cosa parecida es que vamos a las redes sociales y criticamos a las personas según las cosas que pongan, ¿verdad? Da igual la red social que sea. Otra cosa parecida es, bueno, en realidad es todo lo que hacemos, ¿no? Cada día, ¿verdad? Buscar continuamente referentes externos a quien criticar o copiar desde nuestros recuerdos, ¿verdad? Pero después de todos estos años haciendo esto, después de muchos años haciendo esto, ¿hay alguna de estas acciones que nos haya cambiado profundamente como ser vivo, de alguna forma? No superficialmente, no que seas un poco mejor en algo, sino que tengas algún tipo de cambio radical en tu vida. No un cambio radical del tipo que la gente dice normalmente que es me da igual todo, que sigue siendo imitar a alguien que lo hizo antes, ¿vale? Y que lo tenemos guardado en nuestra memoria, ¿verdad? Sino de un tipo profundo al que la memoria no puede llegar, ¿entendéis? Entonces, ¿para qué nos ha servido esto? Todo esto que hacemos, todas estas críticas durante toda la vida a las personas. No nos ha servido para nada, ¿verdad? Nosotros seguimos igual que siempre. Cuando digo igual que siempre es en lo profundo de nosotros, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces, ¿por qué nos pasa esto? Pues es muy sencillo. Como estamos viviendo de memoria y todo lo que hacemos es de memoria, lo único que hacemos es ver algo que pasa o leer algo en una red social o ver un vídeo de YouTube, etcétera, 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 compararlo con nuestra memoria. Después de compararlo, llegamos a una conclusión, ¿verdad? Entonces, ¿por qué necesitamos llegar a una conclusión que tenemos en nuestra memoria para actuar? ¿Entendéis? Así siempre estamos actuando desde el pasado, ¿verdad? Superficialmente. O sea, no estamos en el ahora. Siempre estamos, digamos, actuando de nosotros hacia afuera, ¿verdad? Diciéndolo de otra forma, desde nuestra piel hacia afuera. ¿Entendéis? Esto pasa porque siempre estamos actuando como observadores o comparadores de la realidad. ¿De acuerdo? Es decir, estamos siempre comparando con nuestra memoria y actuando acorde a nuestra memoria. ¿Vale? Siempre estamos actuando como observadores o comparadores de nuestra propia vida. ¿Entendéis? Entonces, no nos damos cuenta que también somos partícipes de la vida misma.
¿Entendéis? Que cada vez que estamos criticando algo desde nuestra memoria, estamos influyendo en el mundo. Entonces, una vez dicho esto, la gracia de las relaciones, lo interesante de las relaciones en nuestra vida, no es la de hacer de juez constantemente o de mero observador. No es la de observar todas las personas continuamente y criticarlas según la memoria de nuestro pasado. ¿Vale? Que solo es ir a la memoria de lo vivido y según esa memoria llegar a una conclusión y comentarlo. ¿Verdad? Lo interesante de las relaciones es que mediante ellas te puedes entender a ti mismo. Mediante las relaciones te puedes investigar a ti mismo. ¿Entiendes? ¿Por qué dependemos de ciertas relaciones? ¿Por qué actuamos de ciertas formas? Etcétera, etcétera. Entonces, todo eso no lo podemos investigar si no nos relacionamos con nadie. Esa es la gracia de las relaciones, no la de criticar las personas con las que te relacionas. ¿Entiendes? Estar atento a cada relación en el ahora presente. No según te conviene a ti, según tu pasado. ¿Veis la diferencia? Si estás atento a la hora en las relaciones, entonces puedes investigar tu vida de una forma viva, de una forma actual, ¿vale? Como participante de tu propia vida. Pero si lo único que hacemos es seguir criticando según nuestro pasado o según la información que tenemos en nuestra memoria, entonces solo somos meros comparadores. Entonces no hay posibilidad alguna de que investigues tu vida realmente y pueda existir algún cambio significativo en tu vida. ¿Entiendes? Seguramente si has tenido algún cambio significativo en tu vida es porque algún día no te quedó más remedio que estar atento a la hora presente. ¿Verdad? Así que para investigar uno en su vida seriamente debe tener relaciones, ¿verdad? Para investigar sus propias reacciones, por qué tiene miedo a ciertas palabras, por qué tiene miedo a escuchar ciertas cosas, etcétera, 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 ¿verdad? Todo esto que nos pasa en las relaciones, ¿entendéis? Pero no las relaciones que tenemos ahora, donde en cada relación que tenemos un objetivo, ¿entendéis? Si nuestra relación consiste en conseguir un objetivo de la persona que tenemos delante, no tenemos ninguna atención a la hora, no tenemos ninguna atención a la relación, a qué está pasando en esta relación. ¿Entendéis? No existe relación posible. Si hacemos eso, no podemos investigar en nosotros mismos con la claridad mental que se necesita. ¿De acuerdo? Porque entonces lo más importante es el objetivo que tengo en mi memoria. ¿Entendéis? Ese objetivo que molesta para tener claridad mental, para estar en el ahora, puede ser cualquier cosa. Puede ser que me siento solo y solo busco cualquier persona para tener compañía. Puede ser que busco sexo. Puede ser que busco dinero. ¿Vale? Puede ser que busco ser alguien en la vida, ser alguien importante. Puede ser que busco la iluminación. Puede ser cualquier cosa que cada uno tenga en su memoria como objetivo. ¿Entendéis? Cualquier cosa. Así que podemos tener unas relaciones libres sin estar controlando continuamente desde la memoria de nuestro pasado. ¿Entendéis? Esto ahora lo podemos comprobar en cada relación que tenemos con cada persona, ¿verdad? ¿Tienes algún objetivo en cada relación que tienes con alguna persona? Eso es algo que cada uno tiene que investigar, ¿verdad?
¿Y por qué tienes ese objetivo? ¿Entiendes? Esto, cada persona lo tiene que investigar por sí mismo. Cuando digo objetivo es algo psicológico, ¿de acuerdo? Ser mejor persona, conseguir que la otra persona haga algo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es decir, si por ejemplo voy a comprar manzanas, está claro que tendré una relación con el vendedor de manzanas, pero eso no es algo significativo en mi vida, ¿verdad? Las compro y ya está. O sea, eso es algo lógico y normal, ¿vale? Entonces, cuando digo objetivos, son objetivos psicológicos, ¿verdad? De no estar solo en mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Estas cosas que sí que significan tanto, ¿no? Para nosotros, ¿entendéis? Entonces, una forma actual de investigar nuestra vida es buscar, es ver qué objetivos tenemos con cada relación que tenemos con cada persona. ¿De acuerdo? Esto va a ser fácil porque la memoria es repetitiva y te va a hacer buscar ese objetivo continuamente. Si te gusta el sexo, vas a estar todo el rato buscando sexo. Si te gusta ser alguien importante, vas a estar buscando todo el rato que alguien te diga que es importante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Va a ser repetitivo. O sea, esto es claro, esto está claro, ¿verdad? Así que tienes toda tu vida para comprobar si te está pasando esto. Es decir, que nunca nos hemos relacionado, comprobar que nunca nos hemos relacionado sin objetivos psicológicos, ¿entendéis? Entonces, si siempre nos relacionamos controlando, es imposible investigar en nosotros mismos, ¿entendéis? Porque el objetivo impide que tú tengas claridad mental, ¿de acuerdo? Y esa es, en realidad, la belleza de la vida, ¿verdad? Investigarte a ti mismo. No de forma egoísta, no para decir qué guapo soy, qué alto soy, qué listo soy, qué lo que sea, ¿vale? No de forma egoísta, sino investigar tus reacciones, etcétera, 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 y tus relaciones, ¿verdad? Investigar tu propia inteligencia, ¿de acuerdo? Entonces, no criticar durante muchos años a otras personas que solo es un acto repetitivo de la memoria. ¿De acuerdo? Entonces, si logramos investigarnos a nosotros mismos un 0,00 muchos ceros, un 1%, eso nos va a aportar muchísimo más que la repetición continua de criticar a otras personas durante años. ¿Entendéis? Donde esa crítica siempre es el pasado y la memoria y es repetitivo. En cambio, los descubrimientos que hace uno de uno mismo son algo que uno vive durante toda su vida de una forma continua. ¿Entendéis? Cualquier descubrimiento que hagamos de nosotros mismos, no de los demás, siempre va a estar presente, es el ahora continuo, siempre es actual y no depende de ningún recuerdo, ¿entendéis? No depende de la memoria. Mirad, hasta ahora solo hemos investigado en nuestra vida como observadores, es decir, como si nosotros observáramos la vida y fuéramos sus jueces, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos de jueces? Pues cada cosa que vemos, cada cosa que nos pasa, la juzgamos desde nuestro pasado, ¿verdad? Desde el conocimiento de nuestro pasado. Así que cada vez que nos ocurre algo, nos sentimos separados de eso que nos ocurre. Existe lo que ocurre y nosotros juzgando lo que ocurre. ¿Entendéis? Cuando estamos enfadados, existe el enfado y nosotros diciendo que estamos enfadados, ¿verdad? Pero nosotros somos el enfado.
¿Entendéis la diferencia de esto? Si vemos que nosotros somos el enfado, entonces no hay separación del enfado y yo como observador de mi enfado. ¿Entendéis? Ese yo que observa el enfado es la memoria de mi enfado. ¿Entendéis? Desde esa memoria que soy yo, intento controlar mi enfado. ¿Vale? Y después digo, me tengo que enfadar menos, tengo que hacerlo mejor, tengo que ser mejor persona, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que mi enfado soy yo. ¿Cómo voy a controlar mi yo si soy yo? Debería existir algún yo superior, ¿verdad? Algún super yo o algo así. Pero cualquier super yo que imaginemos va a seguir siendo mi yo, que es mi memoria. ¿Entendéis? Entonces, si logramos ver eso, entonces se acaba la separación entre mi yo, que es la memoria, que se separa de lo que ocurre y lo que está ocurriendo. ¿Entendéis? Entonces ya no somos jueces o observadores y solamente críticos con lo que pasa, sino que vivimos lo que pasa de forma actual. Estamos presentes en el ahora y no juzgando continuamente el ahora desde nuestro pasado, desde nuestra memoria, que es el yo. ¿Entendéis? Bueno, hasta luego.